Santiago 1, 12 al 18. Si lo tiene puede decir amén y vamos a leerlo. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Les contaba la semana pasada la experiencia que tuvo mi hijo cuando era pequeñito. Él estaba en kinder. La maestra mandó a llamar a mi esposa y le dice: tenemos una queja de su hijo. Ha pintado la pared con los crayones. Y nos puso en qué hacer para limpiar esa pared. Muy bien, mi esposa pidió disculpas. Creo que no nos cobraron, ¿verdad?, la limpieza de la pared. Pero luego le pregunto yo a mi hijo: ¿por qué hiciste eso? Y él dice: es que ellos pusieron los crayones justo al alcance. La culpa era de ellos. Así es el ser humano. El ser humano trata de disculparse y echarle la culpa a los demás. Lo traemos de nacimiento, lo traemos en las venas. Y vimos la semana pasada cómo aquí Santiago está tocando 3 puntos principales en este pasaje. En primer lugar, menciona la motivación para soportar la tentación, ¿verdad? ¿Cuál es esa motivación? Yo tengo vida eterna, yo tengo la corona de vida que Dios me ha prometido. Por esa razón, por amor y por agradecimiento, tengo que vivir una vida santa y tengo que soportar las tentaciones. A eso se refiere el primer versículo. El segundo punto es mecánica para caer en la tentación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la secuencia que conlleva a una persona a caer en pecado después de haber sido tentado? Y el tercer punto es diseñados para soportar la tentación. El domingo pasado quería dar los 3 puntos y solo di uno. Y medio mencionamos el segundo punto. Hoy me voy a dedicar solamente al segundo punto. Solamente al segundo punto. Mecánica para caer en la tentación. Así que si usted hizo algunas anotaciones en el primer espacio del boletín, bueno, tenemos la motivación de nuestro amor, de nuestro compromiso, de nuestro agradecimiento a Dios para soportar. Ahora vamos a ir al segundo punto. Mecánica para caer en la tentación. Dice así el versículo 13, repitámoslo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ni se le ocurra. Aquí Santiago dice: no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué razón no lo debemos de decir? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Quiere decir que la tentación, su intención es dañarnos. La intención de la tentación nunca es buena. La tentación siempre intenta destruir, siempre intenta hacer que la persona ofenda a Dios. Entonces, por principio de cuentas, no puede ser Dios, aquí según el autor. El versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ahí hay algo que tenemos de nacimiento, ¿verdad? Su propia concupiscencia
es atraído y seducido, dos palabras diferentes. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Desde el principio el hombre ha culpado a Dios por su pecado, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, es lo que hace. El hombre le dijo a Dios: la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. La mujer dijo: la serpiente fue la que me hizo desobedecer. La gente siempre tiene excusas, no quieren aceptar su culpa, pecan y siempre encuentran una causa afuera de sus pecados. Eso es lo que significa la palabra excusa, afuera, causa, una causa que viene de afuera. No soy yo, alguien más me hizo, las circunstancias me hicieron pecar. Los griegos creían que sus dioses les hacían pecar. Fue Zeus, fue Afrodita, fue Diana la que provocó en mí esto. En la literatura griega se ve frecuentemente esos conceptos. Alguien, algún espíritu tuvo la culpa para disculparse del gran error que había cometido, de la gran tragedia que había provocado probablemente con sus malas decisiones. Santiago quiere que en la mente del creyente exista el conocimiento de cómo se genera, cómo nace la tentación y cómo es que se procesa la caída en el pecado. Versículo 13 ya nos dijo lo que no tenemos que hacer. Ya les dijo a los hermanos cristianos que no lo hagan. Parece que había personas culpando a Dios por los errores que estaban cometiendo. Y es que estaban metidos en esa filosofía y quizá ya habían aprendido a excusarse. Para algunos la responsabilidad de pecar era de Dios y no de ellos. Ya que Dios es soberano, pues Él puso en mí esta oportunidad. Él me ahorilló porque Él me hizo vivir en este lugar. Él me hizo trabajar en este lugar. Dios me hizo muy guapo, por eso es que soy mujeriego. Dios me hizo muy linda, por eso es que traicioné. Dios me hizo muy inteligente, por eso es que hago los negocios como los hago. No diga que es de parte de Dios. Si hacemos lo que hacemos, dice, es porque en nosotros está. Luego de decir que no se haga eso, Santiago pasa a dar la razón. La razón dice: Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Cómo puede ser que un ser santo, su santidad, el atributo más mencionado en la Biblia, cómo puede ser que un ser altamente santo pueda provocar a pecar a otro? Dios mío, tú me hiciste ser latino. Yo tengo sangre latina, por eso soy como soy, corajudo, enojón. ¿Será Dios el que tuvo la culpa? La afirmación aquí es que Dios está fuera de tentar y de ser tentado. Él no pertenece a los seres que pueden ser afectados por el mal. Dios es puro, Dios es santo. Tentar a alguien para que peque sería ser el origen del pecado. Una cosa es permitir que pasemos por pruebas y otra cosa es provocar que pequemos dentro de esa prueba. Ya vimos, el apóstol o el hermano Santiago está diciendo acá que demos por sumo gozo cuando atravesamos por pruebas. Pero esas mismas pruebas que el Señor permite, podría que nosotros no las soportemos y caigamos en una desesperación y en un pecado ahí. Pero no fue Dios el que nos puso eso en el corazón. Dios permitió que David se enfrentara al gigante. ¿Sí o no? Dios quería un rey y ahí estaba el muchacho.
Pero ¿qué tal si David ahí enfrente del gigante dice, ¿saben qué? Mejor me paso con los filisteos, ahí nos vemos. Voy a ir a conseguir una novia allá como hizo Sansón. ¿Verdad? Ahí, en esa situación, él pudo haber fallado, pero David fue fiel en ese momento. Dentro de una prueba, él se mantuvo confiando en el Señor. Sansón no lo hizo. Sansón no lo hizo. Él tenía todas sus fuerzas, ya era famoso en Israel porque era un juez que Dios había puesto, pero él cayó en la tentación de enamorarse de una mujer que era enemiga de los israelitas, y ahí fue donde tuvo su desgracia. Dios no tiene ninguna relación con el mal. Dios no hace tratos. Dios no hace tratos con el mal. Declarar que Dios tiene a alguien dispuesto a pecar es desconocer el carácter y la naturaleza de Dios. La probabilidad de que esto sea así es cero. Cero. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? ¿Dónde empieza? ¿Dónde nace? ¿Quién provoca la tentación? Versículo 14 tiene la respuesta. Cada uno, y aquí cada uno incluye a todos, es tentado. Mire, la tentación no viene de Dios, viene de su propia concupiscencia. Su propia concupiscencia. La tentación nace del corazón caído del hombre. El origen del pecado es la debilidad humana, la tendencia a desobedecer. Ahora vamos a empezar a ver ese proceso, cómo es que el hombre comienza a ser tentado y luego cae. Su propia concupiscencia. Hay algunas personas que dicen, yo no tengo nada. Está equivocado, tiene concupiscencia. Si algo todos tenemos es una concupiscencia. Es parte de la persona, es algo propio. Puede traducirse también como lujuria. En la Biblia, frecuentemente, cuando se menciona el pecado, cuando se menciona la lujuria, está frecuentemente asociada la idea con el pecado sexual, aunque todas sus ramificaciones abarcan otras cosas. Y hoy vimos un listado bastante desagradable, ¿verdad?, en la lectura que nos hizo el hermano Berry. Y vamos a seguir viendo otros listados. Por cierto, este sermón de hoy no es muy atractivo. ¿Por qué? Porque agarra un espejo y nos lo pone enfrente y nos hace ver quiénes éramos y quiénes somos. Muchas personas ahora buscan un sermón que le levante el ánimo, que le acaricie el ego y que lo haga andar con la frente en alto, sintiéndose muy especial. Pero cuando llegamos a estos pasajes, tenemos que, como dicen los doctores, morder un trapo. Agarra algo y muérdelo porque esto va a doler. ¿Sí? Es como cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo. Estos pasajes son duros de asimilar. Este mensaje no lo van a oír en una iglesia de la prosperidad, en una iglesia que predica pragmatismo. Estos versículos los tenemos que ver, tenemos que pasar por allí. Es como aquel atleta que tiene que pasar por muchos obstáculos, aunque no le gusten. Tenemos que pasar por acá. Ya nos propusimos el estudio expositivo, sermones expositivos de la Biblia, y aquí vamos a pasar. Yo creo que vamos a salir edificados en el sentido de que entramos en la realidad y nos recordamos realmente quiénes somos. Concupiscencia puede traducirse en lujuria. Es el deseo, es el impulso consciente o inconsciente de realizar algo que se sabe que está mal. El acto a cometer en sí a veces no es malo, pero
cuando a través de él violamos la ley de Dios, se convierte en pecado. ¿Es malo que yo me coma un sándwich? No es malo, pero si el sándwich le pertenecía a alguien más, eso sí es malo. ¿Verdad que sí? El acto muchas veces no es malo, lo malo es lo que hay en nuestra mente cuando lo hacemos. Y así cuando nos referimos a muchas otras cosas, ¿verdad? Cuando es malo, el acto sexual es malo en sí. No, viene de la mano de Dios, viene de la provisión, del amor de Dios. Lo malo es hacerlo fuera de las reglas. ¿Era malo comer una fruta en el jardín del Edén? No, cómete todas las que quieras. Mira qué sabrosas, mira qué bonitas. Lo malo era ir en una en especial, ir a una en especial. Dice, es atraído y seducido. Las palabras que utiliza aquí el autor son aquellas palabras que se podrían mencionar en el acto de una cacería. Poner el cebo, el anzuelo, como pescar, ir y atraer al animal hacia algún lugar donde hay una trampa. Eso es lo que la concupiscencia hace con la persona. La persona está tranquila en su casa, quizá mirando el jardín, y de repente el mismo mal que hay en el ser humano le trae una idea pecaminosa y la comienza a contemplar, y llega un momento en el que tiene que decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer, si va a dejar esa idea llegar hasta el fondo. Ese anzuelo, ese cebo, esa lombricita que se le pone al pescado, la genera la misma persona y no puede dejar de hacerlo porque tiene una naturaleza que así lo dicta. La persona ve la oportunidad de satisfacer una necesidad, luego esto se convierte en un deseo, un antojo, que son prohibidos. La persona se encariña con la idea de llevarlo a cabo y piensa en hacerlo y disfrutar de aquello, aunque sabe que está incorrecto. En ese momento, las consecuencias de cometer aquel acto pueden ser nulas. Puede que no existan, no importan. Te va a pasar esto, va a suceder esto, te van a encontrar, vas a pecar, estás ofendiendo a Dios. Y como que no importa, porque está seducido, porque está cautivo de su propia concupiscencia. La idea viene de adentro de la persona. La tentación no viene de afuera. No fue la cartera de aquella persona la culpable de que el ladrón se la haya robado. Fue lo que él pensó hacer. Quedarse con algo ajeno, pensar en algo sucio, responder agresivamente, el odio, el rencor, la avaricia, la codicia, la blasfemia, la lujuria, la mentira, la hipocresía, los celos, la envidia, la indiferencia a lo bueno, etc. Todo eso se genera de adentro. Jesús declaró a los judíos, cuando acusaban de comer con las manos sucias a sus discípulos, es que había ahí una ley dada a Moisés de que tenían que ser limpios y asearse las manos antes de comer. Nosotros sabemos eso, es correcto. Pero ya los fariseos habían creado ley sobre ley y decían ellos, para no ofender a Dios, para hacer cero la opción de ofender a Dios, entonces lavarse las manos es lavarse hasta el codo. Entonces usted tenía que lavarse hasta el codo antes de comer. Y si no lo hacía hasta ahí, usted estaba pecando, aunque se haya lavado las manos. Y entonces los fariseos andaban viendo a quién culpaban y a quién le imponían esa tradición de los ancianos, que eran los incisos y todas esas cláusulas que ellos habían aumentado. Y encuentran que los discípulos estaban comiendo
y no se habían lavado como ellos querían. Bueno, y entonces viene Jesús y los ve a ellos, a los fariseos, sabiendo que Dios les había dado leyes a los judíos, que aunque tuvieran algún acto físico, eso simbolizaba algo espiritual. Era didáctico, como lo que hicimos hoy con la Santa Cena. Entonces, Jesús se da cuenta que los fariseos estaban persiguiendo solo lo externo. Y ahí les da una gran verdad. Y les dice en Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que dicen los especialistas, psicólogos, sociólogos de la gente. Dice, el hombre nace neutralmente, socialmente hablando es neutro en cuanto a su comportamiento. Pero depende del entorno y la sociedad, así es como se puede ir arruinando o volviendo bueno. Aquí Jesús está contradiciendo eso. La persona es originalmente mala. De dentro sale. Una vez entramos a una casa y había un mal olor. Echaron Febreze, pusieron loción, abrieron las ventanas y se seguía sintiendo el mal olor. Porque allá abajo de un mueble había pasado un gatito y se le había ocurrido estacionarse ahí por un rato. Y entonces ahí estaba la causa del mal olor. Es el corazón del hombre así, que está generando continuamente. Aunque nos pongamos muy guapos por fuera, aunque nos lavemos las manos y nos bañemos y nos cortemos, nos pintemos el pelo, vayamos al dentista o vayamos al mejor sastre, dentro del corazón sigue habiendo algo que Jesús dice. Y ahí después del versículo 15 en Marcos 7, vemos un listado que Jesús hace. Hay listados ahí. La corrupción vive adentro del corazón humano. No hay que echarle la culpa a lo externo. El ser humano es corrupto. Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. También nos dice, todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Primera Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tengo algunos amigos que quizá ya se hubieran ido de aquí. No menciones el pecado. No menciones lo malo del hombre. Eso ofende. Bueno, Dios no pone a nadie a pecar. Es el ser humano quien tiene deseos pecaminosos. Veamos algunos textos que nos mencionan las malas cosas que salen del corazón. Ya lo leímos con el hermano Barry, recordémoslos, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si se le escapó alguna, acerca de las cuales os amonesto, los advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, del 3 al 5 nos dice también, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni chistes colorados, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 1 Corintios 5:11, para irlo poniendo peor el asunto para nosotros. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él ni siquiera comáis. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay más textos, pero creo que tenemos suficiente prueba hoy para decir que Dios rechaza el pecado. Dios mismo en su palabra se pone en contra de esas prácticas, por lo tanto, Él no puede empujarnos a hacerlas. No digamos que Dios es el que nos tentó para pecar. Vamos a seguir en el mecanismo de la caída. Entonces la concupiscencia, ya que la palabra de Dios nos demostró de que el mal viene de dentro de la persona, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Aquí está utilizando una figura, lo que es la concepción de un bebé y lo que es dar a luz un bebé. Cuando la concupiscencia ha concebido, ya sembró la semilla, ya puso la idea, entonces da a luz el pecado. ¿Sí? Va por pasos, un engranaje tras otro, una palanca, una polea, es como un mecanismo. El corazón está mandando continuamente ofertas para caer. Sí, es como un negocio, como un negocio. Para Año Nuevo nos mandan una oferta para que vayamos a comprar, ¿verdad? Para el Día del Cariño nos mandan otra oferta y siempre están saliendo ofertas continuamente, cualquiera que sea la causa, para el Día de la Independencia, para el Thanksgiving, para el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Maestro, día de todo. Así está el corazón humano, lanzando propuestas. La batalla es en la mente, es en la mente. ¿Acepto o no acepto esa oferta? ¿Será tan malo? ¿De veras será tan malo? Pero no me van a ver. Nadie se va a dar cuenta. Pero me va a quedar buena ganancia. Pero me voy a sentir mejor. Aquí ya comenzó y mencionó pecado. Da a luz el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ofender a Dios es pecado. Violar la ley de Dios es pecado. Pero una definición bastante correcta es errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Usted tiene allá un target, está jugando tiro al blanco, y el hecho de que usted no pegó en el punto, eso ya es pecado para Dios. Dios creó al hombre para que fuera puro y santo, pero el hombre quebrantó su ley y quedó corto en cuanto a las expectativas de Dios. El hombre pecó. Vamos a ver el ejemplo de Adán y Eva. Ya dijimos que pecado es violar la ley de Dios, y para que exista pecado debe existir una ley. La única ley que había en tiempo de Adán y Eva, antes de pecar, ¿cuál era? Génesis 2, 15, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí hay elementos importantes que recordar. De todo árbol podrás comer, todo árbol, menos de uno, porque hay una consecuencia cuando lo hagas. Ya está la ley dada, ahora falta la tentación, y para eso es necesario un tentador. En este caso, la serpiente debía entrar en escena. Veamos cómo lo hizo la serpiente. En el caso de Eva, ella no tenía una tentación interna, ella no tenía concupiscencia, porque Dios no hizo al hombre con concupiscencia. ¿O sí hizo Dios al hombre mal hecho, a la mujer mal hecha? No, era lo mejor que le había creado. Adán y Eva sí tenían libre albedrío. Adán y Eva sí tenían libre albedrío. Pero ya Caín y Abel no tenían libre albedrío.
Ellos ya eran esclavos del pecado porque habían nacido en pecado. ¿Sí? Muchas personas que dicen que la persona puede escoger a Dios si quiere o puede escoger el pecado si quiere. Eso no es cierto. La Biblia que dice que no hay quien busque a Dios después de Adán y Eva. Pero Adán y Eva podían elegir entre el bien y el mal. Oigan las palabras de la serpiente. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue así como lo formuló Dios? Fíjese bien qué buen vendedor es esta serpiente. Le da vuelta al asunto. ¿Qué fue lo que Dios dijo? De todo árbol podrás comer, menos de uno. Y miren cómo le da la vuelta a la ecuación la serpiente. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol. Ahí está trabajando en la mente de Eva, tratando de confundirla. ¿Y qué le contesta a Eva? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Estaba parafraseando el texto ella, ¿verdad? Pero estaba bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí va, en las propias palabras de Eva. ¿A quién le dio la orden Dios? A Adán. Después creó a Eva. Y entonces, por lógica, Adán le había pasado la lección a Eva. Dios no quiere que hagamos eso. Bueno, entonces Eva le contesta bien a la serpiente, en orden. ¿Y qué es lo que la serpiente le contesta? No moriréis. No moriréis. ¿Qué es lo que Dios dijo? Moriréis. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. Dios estaba hablando en el sentido absoluto de la muerte espiritual, pero también era un sentido relativo en cuanto a la muerte física, porque murió Adán y Eva, ¿sí o no? No murieron ese día físicamente, pero espiritualmente sí murieron, pero físicamente empezaron a decaer. Entonces viene el diablo y le da una respuesta a medias. No moriréis. No moriréis. Mintiendo. Dicen que una media verdad es una mentira completa. No moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo no les dijo que ese conocimiento del bien y el mal iba a venir por la propia experiencia de haber pecado, de haber fallado. Dios conoce el mal, pero no por experiencia propia. El hombre desobedeciendo iba a conocer el mal porque él se metió a hacerlo. Y entonces ahí es donde la mujer dice, probemos. Dios es mentiroso. Dios me dijo algo que no es cierto. Y ven qué fácil la propuesta que le hace la serpiente a Eva. Vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Oh, eso está bien. Miren cómo es Dios, ¿verdad? Egoísta. No quiere que yo sea como Él. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya la serpiente le había tentado, ahora ella estaba considerando el asunto. Y dice que comió y le dio a su marido. La astucia de la serpiente. La serpiente no llegó directo con Adán, porque quizá Adán estaba trabajando. Quizá Adán estaba ocupado y le iba a decir, quítate de ahí. Pero la mujer no se dice si ella estaba ayudando a su esposo en la labor de ponerle nombre a los animales, o quizá estaban haciendo ahí un jardín especial para ellos, cortando las flores, qué sé yo. Pero decidió llegar por la mujer, porque dijo la serpiente, yo no voy a convencer al hombre, pero la mujer sí lo va a convencer, la debilidad de cada uno.
Ujú. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se convirtieron en sastres ahí. Después de Adán y Eva, en lugar de serpiente, cada uno tiene la concupiscencia propia, porque trae la naturaleza caída de Adán. Adán y Eva le transmitieron a cada uno por los genes el pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Por uno que pecó, todos recibieron. Pero ya sea la una o la otra, la serpiente o la concupiscencia, van a tratar de hacer pequeñita la ley y las consecuencias del pecado. No te va a pasar nada. ¿Se dan cuenta la tentación ahí? Los elementos que tiene. Minimizando las consecuencias. No, hasta mejor te vas a ver. Mejor parado vas a quedar, vas a poder pagar tu casa al contado si haces este negocio. Nadie va a saber que tienes otra mujer. ¿Que a quién le vas a decir? Ya vas a ver la satisfacción que vas a tener, lo bonito que se siente tener otra. Pégale a ese hombre que te acaba de decir cosas, ya vas a ver cómo se calma y te comienza a respetar. Las ventajas aparentes. Bueno, en otras palabras, todo empieza en la suciedad del corazón. La persona ve lo atractivo, sugiere satisfacción de una necesidad que está siendo creada instantáneamente por el pecado que mora en la persona. Vamos a seguir viendo cómo dice la Biblia que es esta lamentable realidad. Romanos 7:19, dice Pablo, el apóstol Pablo, al que estuvimos elogiando el viernes. ¿Qué dice? Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero. ¿Sí? Pablo sabe que hay que hacer el bien y lo quisiera hacer, lo quiere hacer. Dice, hago el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí está hablando un cristiano, un creyente, uno de los mejores creyentes que han existido en la historia. Y él tenía esa lucha aún, que había sido perdonado y había sido transformado. Esta carne le seguía mortificando. Pablo dice que aunque está en Cristo, hay una fuerza interna que le empuja a hacer lo malo, un gusto por lo prohibido, una atracción por lo que está mal. Eso que llama el pecado que mora en mí es la concupiscencia. ¿Tiene usted concupiscencia? Todos tenemos una concupiscencia. Hay algunos que la tienen más desarrollada que otros, según el gusto que se le haya dado, pero al fin todos. Sigue el proceso de la caída. Entonces, después de recibir la propuesta, la persona aprueba internamente llevar a cabo aquello por lo que se vio atraído. Y el siguiente paso es hacerlo, es realizarlo, es cometerlo. Eso es el pecado, hacer lo que está mal hacer. A pesar de saber del mismo Dios que el acto es pecado. Y aquí tenemos la consecuencia del pecado entonces. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Santiago aquí está mencionando la consecuencia general del pecado. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, porque la paga del pecado es muerte, lo dice Romanos. Santiago advierte a los creyentes que aunque ya no están bajo la ley del pecado, pueden llegar a fallar, pero que piensen en lo fea que es la consecuencia del pecado y que mejor se frenen de hacerlo. En otras palabras, yo ya soy salvo, yo voy al cielo, Dios me ama, Dios me ha dado vida eterna. ¿Por qué voy a resultar haciendo otra vez aquello que me había separado de Dios y que me había lanzado fuera de su gloria? ¿Por qué voy a estar dándole gusto a los placeres cuando sé que es lo que ofende a mi Dios que tanto me ama y que se sacrificó por mí? Alguien que quería pasarse de chistoso dijo, la mejor manera de deshacerse de la tentación es convirtiéndola en arrepentimiento.
o remordimiento. Muchas personas así lo hacen. Es precisamente lo que le pasó a Adán y Eva. Se sintieron culpables después de haber cometido el pecado. Afectó su relación con Dios inmediatamente y ahora quieren esconderse de Dios y cubrir su culpa, tal como lo hacen los seres humanos ahora. Yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa. Cubriéndose ahí con las hojas de higo, de higuera. Un camuflaje, que no me encuentre el Señor. ¿Por qué? Lo complejo de la mente del ser humano. No es un robot, no es como un gato mata a un ratón, ¿se siente culpable? ¡Qué sabroso!, dice. El ser humano comienza a entender las consecuencias. ¿Y qué era lo que pasaba con Adán y Eva? Murieron espiritualmente. Ellos que ya habían experimentado la perfección, no sabemos por cuánto tiempo, ahora ese sentimiento de culpa los estaba matando. Esa separación, esa muerte espiritual entre su creador que caminaba enfrente de ellos, ahora ya no existía y se sentía un vacío tremendo. Se sentía un cargo de conciencia que los estaba aplastando. Ellos fueron afectados espiritualmente porque murieron en su pecado. Psicológicamente, pues sentían una culpa horrible que antes no tenían. Físicamente, porque ahora su organismo empezaría a envejecer, a enfermarse y a degenerarse. Desde ahí entonces es que vemos gente enferma, gente que se muere, bebés que nacen muertos, vemos feitos, ustedes lo están viendo ahorita. Antes todo era hermoso, antes todo era perfecto. Antes todo brillaba, las muelas no se caían, el pelo no se caía, no salían patas de gallo, ni gallineros. El hombre y la mujer no se degradaban, no había envejecimiento. Piense usted en un velorio, ya lo hablamos en pasajes anteriores. En un velorio con un cofrecito de este tamaño. ¿Es eso chistoso? ¿Se disfruta eso? Ver que están velando a un bebé, funeral de un bebé. ¿Es doloroso? Consecuencia del pecado. A veces pasamos la historia de Adán y Eva como algo, tal vez le ponemos más atención. ¿Qué fruta sería? ¿Manzana o pera? ¿O cómo es que la serpiente podía hablar? Y no ponemos nuestra mente en la tragedia que ocurrió ese día. En el pecado que entró en la humanidad y hasta en la creación. En todo lo malo que ocurrió ese día. No fue algo bonito, no fue algo de celebrar, es algo que tenemos que lamentar, es algo que nos pone arrodillados ante la cruz cuando nos arrepentimos. Porque no solamente ellos pecaron, nosotros heredamos el pecado y seguimos pecando. La raza humana recibió todo ese daño desde ese día. Y aquí estamos sufriendo guerras, sufriendo crecimiento del pecado, de mal en peor. Vemos los países que ahora aprueban las drogas, que los países ahora aprueban la homosexualidad, y eso ya es un mensaje para nuestros hijos de que se puede, quieres hacerlo, sé lo que quieres. Cada vez está peor. Por eso Dios tuvo que destruir con un diluvio a la humanidad en aquel tiempo, porque dice que el corazón del hombre producía constantemente el mal. ¿Fue algo bonito lo que hicieron Adán y Eva? No, pero es peor lo que nosotros estamos haciendo ahora acá. Adán y Eva no tenían el televisor que nosotros tenemos y no miraban la corrupción, no ponían ante sus ojos toda la corrupción que nosotros tenemos ahora. Queremos ver noticias, pero ahí dentro del noticiero hay un montón de basura. Basura que le va a nuestros hijos.
basura que no queremos ver ni oír, ni aun que se mencione. Da vergüenza. Lo que pasó en el jardín del Edén fue trágico, fue espantoso para todos nosotros. Vayamos a los hospitales a ver cuántas personas hay enfermas. Vayamos a las cárceles, cuántas personas cometieron delitos. Vayamos a las discotecas y veamos el pecado en que se vive. Todo eso es cuestión del pecado. Un pecado que no viene de parte de Dios. Un pecado que viene del corazón de los seres humanos. Y entre más seres humanos y entre más tiempo, esa concupiscencia se manifiesta más. El hombre no es cada vez mejor, como dicen los evolucionistas. El evolucionista dice que el hombre antes era un musgo que salió de una piedra quizá, allá en el mar, y luego se convirtió en pescado con patas, y luego en lagartija, y luego fue mejorando. No es cierto. El hombre cada día está peor. Cada vez nos vemos peor. Este texto es la explicación de cómo se da el proceso pecaminoso y debe ser explicado al creyente para que tenga bien claro que es responsable de cada falta que cometa y que está ofendiendo a Dios cada vez que cae en pecado y que está comportándose como el mundo se comporta. Dios quiere que seamos triunfantes en la tentación y nos da fuerzas para resistirlo. ¿No es así? Pero quiere enseñarnos que es nuestra responsabilidad el salir avantes de esas propuestas engañosas de la mente. ¿Cómo se siente usted al pecar? ¿Ya tiene callo? ¿Ya no le duele? ¿Hay una mala conciencia, como dice el libro de Hebreos? ¿O tiene remordimientos? ¿O quiere seguir en lo mismo? ¿Le gustó y está planificando un día para volver a hacerlo? El creyente verdadero se siente terriblemente mal cuando peca. Tiene sentido de culpa y remordimientos y no quiere volver a hacerlo. El Espíritu Santo le avisa y le incomoda hasta que pide perdón. Si en usted pasa eso, a usted le pasa lo mismo que Pablo. Pablo se compadecía de sí mismo al ver su situación y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El que no ha sido regenerado puede pecar continuamente sin recibir sentido de culpa. Lo hizo, lo disfrutó y está queriendo repetirlo. Esta persona necesita escuchar la palabra de Dios para que se arrepienta de todo lo que ha hecho y evitar la muerte eterna que Santiago nos menciona aquí y sufrir los horrores de aquel lugar. Hay perdón en el arrepentimiento, pero en el arrepentimiento sincero, no como el arrepentimiento de Judas. Judas se arrepintió, pero no actuó como debería haberlo hecho. No fue al Señor y le dijo: perdóname, no lo vuelvo a hacer. No hubo una plática como allá en la orilla del lago, cuando estaban pescando de madrugada los discípulos otra vez. Una plática con Jesús. Y Jesús lo restaura a Pedro. Judas lo que quiso hacer fue otra cosa mala. Fue y se ahorcó. El arrepentimiento del bueno trae perdón y restauración y trae vida eterna. Para todos nosotros, aquí es: rechacemos el pecado que mora en nosotros. Santificación quiere decir que cada día yo estoy rechazando más mi pecado y cada día estoy haciendo más cosas buenas. Por un lado dejando lo malo y por otro lado escogiendo lo bueno. Dice la palabra de Dios: si alguno robaba, no robe, ahora trabaje con sus manos y ayude. Es totalmente un cambio de vida. Pidámosle a Dios que nos ayude, porque somos creyentes, porque somos salvos, somos escogidos. Y no tenemos por qué estar actuando como actúan los del mundo, los que sí realmente están perdidos. Ya no tenemos por qué envidiarles en lo que hacen, no tenemos por qué ponernos a pensar como algo bonito en lo que ellos hacen, considerar sus pensamientos, considerar sus actitudes como algo
que probablemente quisiéramos hacer. Estamos fuera de eso. Hemos pasado de las tinieblas a la luz y Dios nos quiere en santidad. Por esa razón, Él le dice a los hermanos a través de Santiago que la concupiscencia nos hace daño. Hay que rechazarla. Decirle que no al hombre viejo. Enterrarlo. Deshacernos. Despojándonos de ese viejo hombre y vistiéndonos de lo nuevo que el Señor nos dio. Para la siguiente semana vamos a ver más de esto. Cómo es que fuimos creados para buenas obras. ¿Sí? Diseñados para soportar la tentación, es el punto número 3 y lo vamos a estar viendo, si Dios quiere, el próximo domingo. ¿Cómo es que en el creyente se da esta lucha, pero se da el triunfo? De gloria en gloria, como la luz de la aurora, triunfantes, gozosos de soportar las tentaciones, aunque sean muchas. Aunque la tentación nos agarre débiles, nos agarre en depresión o nos agarre en estrés, descuidados. Así es como el enemigo trata de hacer sus artimañas. Cuando estamos en algo, en adversidad, Él llega y tira sus dardos. Bueno, somos diseñados en Cristo para soportar. Estamos equipados. Eso lo vamos a ver la otra semana. Póngase de pie, vamos a orar.